Vamos directo al grano, sin rodeos ni decoraciones innecesarias. Pepe Aguilar lleva años posicionándose como el juez moral de la música mexicana, criticando duramente a toda una generación de artistas de narcocorridos, generando pleitos públicos que han quedado documentados durante más de media década. Pero justo ahora, en plena guerra legal contra ese género en México, con multas millonarias y prohibiciones estatales activas, su propio hijo salió a defender exactamente lo que él ha condenado durante años frente a las cámaras, sin filtro. Esto es la contradicción completa, con fechas, con declaraciones textuales y con el choque familiar que provocó. Quédate hasta el final porque ahí está el dato que conecta todo esto con algo que Pepe Aguilar prefiere que nadie recuerde. Antes de entrar en materia necesito que entiendas el contexto, porque sin él no vas a dimensionar la magnitud de esta contradicción. En México ahora mismo existe una guerra legal activa contra los narcocorridos. La Ciudad de México aprobó en mayo de este año, por unanimidad en el Congreso local, una reforma que prohíbe la interpretación o difusión de contenidos que hagan apología del delito en espectáculos públicos, palenques, ferias, festivales y planteles educativos. Con esta reforma ya no pueden autorizarse conciertos ni eventos masivos organizados en espacios públicos donde se promueva o glorifique a grupos delictivos o donde se exalte la violencia como una forma de vida aceptable. Estados como Nayarit ya decretaron prohibiciones similares contra los narcocorridos y contra los corridos tumbados que hagan apología directa al delito. En Chihuahua, Natanael Cano fue multado con más de 1 millón de pesos mexicanos por interpretar narcocorridos en un concierto masivo, una sanción que se convirtió en ejemplo de lo que puede pasar legalmente en varios estados del país. En contraste, entidades como Sinaloa y Sonora no cuentan con leyes que prohíban directamente estas canciones, aunque ahí también se han cancelado conciertos completos por motivos de seguridad. Un dato que demuestra que ni siquiera dentro del propio gobierno mexicano existe un criterio único sobre cómo enfrentar este fenómeno musical. Y hace apenas 3 semanas, el 23 de julio de este año, la propia presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció públicamente sobre el tema en su conferencia matutina, rechazando una prohibición nacional expresa, pero dejando claro que su gobierno prefiere promover y concientizar en lugar de prohibir, mientras impulsa una campaña nacional para promover música regional mexicana libre de contenidos que hagan apología de la violencia. Ese apoyo político tan claro hacia esta música, viniendo directamente desde la Presidencia de la República, le da todavía más peso público al debate en el que Pepe Aguilar decidió, por voluntad propia, meterse de lleno. Es una guerra cultural que está pasando ahora mismo, en tiempo real, con consecuencias legales, reales y económicas para los artistas involucrados, sin importar qué tan famosos o consolidados sean dentro de la industria. Y en medio de toda esta guerra, Pepe Aguilar no se ha quedado callado, nunca se ha quedado callado ni una sola vez, a pesar de las críticas que eso le ha traído dentro de su propio gremio. En una entrevista con el canal de YouTube El Escorpión Dorado en 2020, declaró textualmente que la música que está de moda es mediocre, chafa y pinche, y agregó que esa situación iba a generar, con el tiempo, una bonanza de artistas realmente talentosos, músicos de verdad, que crecieron en medio de toda esa mala calidad musical y que iban a decir yo voy a hacer otra cosa. Esas palabras, que en su momento ya generaron polémica dentro de la industria, resurgieron con fuerza en redes sociales apenas en abril de este año, justo cuando la guerra legal contra los narcocorridos estaba en uno de sus puntos más álgidos, con la reforma de la Ciudad de México ya en marcha y las multas en Chihuahua como ejemplo reciente. Y la respuesta no se hizo esperar. Natanael Cano, uno de los máximos exponentes del género de corridos tumbados a nivel mundial, con giras que llenan estadios en Estados Unidos, salió directamente a contestarle en un video visiblemente molesto, reconociendo que las palabras de Pepe Aguilar sí le habían afectado personalmente y que probablemente no le hubieran molestado tanto si el comentario se hubiera hecho con otro tono más respetuoso hacia una generación entera de artistas. Si esto ya te está pareciendo fuerte, quiero que te suscribas ahora mismo porque lo que viene es todavía más contundente, con nombres, fechas exactas y declaraciones que quedaron grabadas para siempre. Y necesito que estés aquí para verlo completo. Este canal existe para exponer contradicciones como esta, sin filtro, sin protegerte a nadie, por más famoso o poderoso que sea dentro de la industria. Dale al botón y sigamos con esta historia. Pepe Aguilar, familia, no es un improvisado hablando de un tema que desconoce, ni tampoco alguien que solamente critica desde lejos sin haber compartido escenario con este fenómeno. En enero de 2024, durante su presentación en la Feria Estatal de León ante casi 10,000 personas en el Foro Mazda, fue cuestionado directamente por la prensa sobre los narcocorridos, apenas días después de que Natanael Cano llenara el palenque de esa misma feria. Ahí matizó un poco su postura, diciendo que él no los condena, pero que tampoco es algo que él haría, porque él prefiere escribir canciones románticas
y que no conoce lo suficiente del género como para opinar a fondo, dijo también algo que suena mucho más conciliador que sus declaraciones de 2020, que no hay que decir de esa agua no beberé, reconociendo que las nuevas generaciones cantan lo que está de moda sin que eso signifique que apoyan al narco ni que sean narcos ellos mismos, y hasta mencionó que le gusta la propuesta de Santa Fe Clan, aunque reconoció que él mismo no sabría dónde se acomodaría dentro de ese estilo. Un mensaje en apariencia mucho más equilibrado y diplomático que el de años atrás, pero 4 años antes de esa rueda de prensa tan medida, ya había llamado mediocre, chafa y pinche a esa misma música en una entrevista de fondo sin cámaras oficiales de un evento masivo delante. Y esa contradicción entre matizar frente a reporteros en un evento público y despotricar en una entrevista más relajada es exactamente el tipo de doble discurso que este canal quiere señalar con nombre y fecha. Y aquí, familia, es donde entra la parte que le da un giro completamente distinto a esta historia. Porque mientras Pepe Aguilar se posiciona como una especie de guardián de los valores en la música mexicana, criticando a toda una generación de artistas jóvenes, su propio hijo mayor, Emiliano Aguilar, salió el pasado 6 de junio de este año en entrevista con El Gordo y la Flaca a defender exactamente lo que su padre ha estado condenando durante años. Con sus propias palabras, sin filtro y con su tono característico, Emiliano dijo que la prohibición de los narcocorridos le parece una estupidez y argumentó que hay géneros como el reggaetón con contenidos igual o más explícitos que hablan de sexo y de drogas sin ningún tipo de restricción legal, mientras que los narcocorridos, según él, solamente hablan de balaceras, sangre, muertos y a veces no más de dinero. En esa misma entrevista, de paso, Emiliano también habló de su propio éxito musical con el tema Harley Guasón, presumiendo que esa canción, que ya acumulaba millones de reproducciones, le había ganado en números a su propio padre, a Ángela y a Nodal, un dato que también añade una capa extra y muy real de rivalidad económica a este choque de opiniones familiares. Todavía no te he contado la parte que conecta con lo que te prometí al inicio, así que sigue aquí sin irte, porque esto se pone mucho mejor todavía. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque justo ahora entramos en la parte donde la contradicción familiar se vuelve completamente innegable con las palabras de ambos, padre e hijo, puestas una frente a la otra sin ninguna posibilidad de malinterpretación. Piensa en esto con calma, familia. Tenemos a un padre que calificó de mediocre y chafa a toda una corriente musical, generando pleitos públicos con artistas como Natanael Cano, posicionándose como una voz de autoridad moral frente al fenómeno de los narcocorridos justo en medio de una campaña de gobierno encabezada por la propia presidenta para promover una música regional libre y apología a la violencia. Y tenemos del otro lado a su propio hijo defendiendo públicamente ese mismo género en el mismo año, en plena vigencia de esa misma campaña gubernamental, sin ningún tipo de filtro ni cuidado político en sus palabras. No es un desacuerdo cualquiera sobre gustos musicales, es un choque de valores dentro de la misma familia sobre uno de los temas más sensibles y más vigilados legalmente en todo México en este momento. Y hay algo más que hace esta contradicción todavía más incómoda para Pepe Aguilar, algo que muy pocos canales conectaron bien. Su propio padre, Antonio Aguilar, el fundador de esta dinastía, el hombre que vendió más de 25 millones de discos y que llevó el charro mexicano a escenarios internacionales, construyó buena parte de su leyenda cantando corridos que hoy, vistos con otros ojos, también hablaban de violencia, de personajes al margen de la ley, de balaceras y de muerte. Canciones como Gabino Barreda, El Moro de Cumpas o Juan Charrasqueado narran precisamente ese tipo de historias ambientadas en la violencia rural del México de antes, en personajes que hoy, dentro de la lógica que critica el propio Pepe Aguilar cuando habla de narcocorridos, encajarían perfectamente en la misma categoría que él tanto rechaza. La diferencia, según ha explicado el propio Pepe en su blog de YouTube Pepe50, donde dedicó un episodio entero al corrido en lengua suelta de su padre, es que esos corridos hablaban de personajes de otra época, de historias casi mitológicas de los pueblos, no de criminales actuales con nombre y apellido real. Pero la línea entre glorificar la violencia de ayer, contada como leyenda, y la violencia de hoy, contada como crónica, es mucho más delgada de lo que Pepe Aguilar parece estar dispuesto a admitir cada vez que sale a criticar a la nueva generación. Suscríbete ahora, familia, en serio, porque la parte final de este video conecta absolutamente todo lo que acabamos de repasar hasta este punto y no te la quieres perder por nada del mundo. Ayúdanos también a que este tipo de contenido, que investiga con calma y con hechos reales antes de sacar conclusiones apresuradas, siga llegando a más gente que de verdad valora la información bien contada. Dale al botón y sigamos juntos con lo que viene. Ahora bien, familia, aquí nosotros en Chismosito queremos decir algo con toda claridad.
No estamos afirmando que Pepe Aguilar tenga ningún vínculo con el crimen organizado ni con ningún grupo delictivo. Eso no es lo que dicen los hechos. Y nosotros no fabricamos acusaciones que no podemos sostener con pruebas. Lo que sí queremos señalar con toda la contundencia que merece es la incomodidad de su posición pública. Un hombre que se ha erigido durante años como crítico moral de toda una generación de música, generando pleitos con artistas que hoy son mucho más escuchados que él entre el público joven, mientras dentro de su propia casa su propio hijo defiende con uñas y dientes exactamente lo que él condena en cada entrevista, y mientras su propio legado familiar, el de su padre Antonio Aguilar, tampoco está tan lejos de las temáticas de violencia que hoy Pepe Aguilar rechaza tan tajantemente en otros artistas más jóvenes. Y aquí llega, familia, la parte que te prometimos desde el inicio de este video, el dato que conecta todo, porque justo en medio de esta guerra de declaraciones, Pepe Aguilar sigue anunciando presentaciones de su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, uno de los negocios más rentables de toda la dinastía Aguilar, con giras constantes por México y Estados Unidos, en estados y ciudades donde la presión legal contra la música que él mismo critica sigue creciendo cada semana. Jaripeos, palenques, ferias regionales, exactamente los mismos escenarios, el mismo público y muchas veces las mismas ciudades donde hoy se debate legalmente qué tipo de música puede o no subirse a un escenario. Es decir, mientras públicamente se posiciona como el defensor de la música buena y romántica frente a cámaras y periodistas, su maquinaria de negocios sigue operando exactamente en el mismo terreno cultural, compitiendo por el mismo público que también llena los palenques donde suenan los narcocorridos que él tanto critica. La pregunta que queda flotando, familia, es si esa crítica constante es realmente una postura moral profunda y sostenida o simplemente una manera conveniente de diferenciarse de la competencia musical más joven, mientras su propio negocio sigue floreciendo en el mismo ecosistema que él señala con el dedo. Vale la pena también recordar, familia, que este no es el primer roce de Pepe Aguilar con artistas de la nueva generación de corridos y que el debate de fondo va mucho más allá de una sola frase. Su comentario sobre música mediocre no solamente tocó a Natanael Cano. En su momento, ese tipo de declaraciones generó debate entre otros exponentes del género de corridos tumbados, quienes vieron en las palabras de Pepe Aguilar una actitud de superioridad generacional, la de un artista consagrado, con más de 30 álbumes de estudio y 4 premios Grammy en su carrera, mirando por encima del hombro a una generación completa que, guste o no, mueve cifras multimillonarias en plataformas de streaming y llena estadios enteros en Estados Unidos y México. El propio productor Pepe Garza, una de las voces más respetadas dentro de la industria de la música regional mexicana, opinó recientemente que la prohibición de los narcocorridos era algo inevitable, reconociendo que ha tenido efectos adversos para la industria, pero que también sirve para generar una reflexión necesaria sobre el tipo de contenido que se produce. Esa opinión, mucho más matizada y tranquila que la de Pepe Aguilar, muestra que dentro de la propia industria de la música regional mexicana existen posturas muy distintas sobre cómo manejar este tema tan delicado y tan vigilado legalmente, y que la de Pepe Aguilar, tajante, repetida durante años y sin mucha evolución, es de las más duras de todo el gremio artístico. Esa tensión generacional, familia, es otro ingrediente más de esta historia. No es solamente un padre contra un hijo, es una generación completa de la música regional mexicana enfrentándose a otra, con Pepe Aguilar posicionado firmemente del lado de la crítica más severa, mientras su propio hijo dentro de su misma casa defiende exactamente lo contrario con la misma firmeza. Y esto, familia, nos lleva de vuelta a Emiliano, porque lo interesante de su defensa de los narcocorridos no es solamente el contenido de lo que dijo, sino el momento exacto en el que lo dijo. Apenas un mes después de haber comenzado a mostrar señales públicas de acercamiento con su padre, después de meses de guerra abierta entre ambos que habíamos repasado en un video anterior, es decir, justo cuando la relación entre padre e hijo empezaba a mostrar signos de sanar, con gestos como el corrido dedicado a su abuelo Antonio Aguilar y las primeras declaraciones sobre querer reconciliarse, Emiliano salió a contradecir públicamente una de las posturas más repetidas de su padre en medios de comunicación, y lo hizo sin pedir permiso, sin suavizar el tono, con la misma franqueza directa que lo caracteriza en cada entrevista que da. Eso no significa necesariamente que la reconciliación esté en riesgo, pero sí demuestra algo importante. Incluso en medio de un acercamiento familiar tan cuidado, Emiliano no está dispuesto a callarse sus propias convicciones solamente para llevar la fiesta en paz con su papá. Y para muchos seguidores ese detalle habla mejor de su carácter que cualquier otra cosa que haya dicho en toda esta guerra familiar. La reconciliación para él no incluye fingir estar de acuerdo en todo. Nosotros, en Chismosito,
creemos que esta historia va más allá del simple chisme familiar y de la simple contradicción entre padre e hijo. Habla de algo mucho más grande que está pasando en toda la industria de la música regional mexicana en este momento exacto. Una generación mayor, consolidada, con el poder económico y mediático suficiente para posicionarse como jueces morales de todo un género musical, frente a una generación más joven que factura millones de dólares con exactamente el tipo de música que esa generación mayor rechaza cada vez que le ponen un micrófono enfrente. Y en medio de ese choque generacional tan grande, que hoy incluso tiene consecuencias legales reales en varios estados del país, resulta que la línea divisoria más evidente no está entre familias distintas ni entre bandos rivales de la industria, sino dentro de la misma casa, entre el mismo padre y el mismo hijo, sentados frente a la misma mesa de Navidad, si es que ya volvieron a compartirla. Si este video te dejó viendo con otros ojos las declaraciones de Pepe Aguilar sobre los narcocorridos, y si te parece tan contradictorio como a nosotros que su propio hijo defienda públicamente con nombre y apellido lo que él lleva años criticando en entrevistas y ruedas de prensa, entonces suscríbete a este canal ahora mismo sin pensarlo dos veces. Aquí seguimos destapando este tipo de contradicciones con hechos verificables, con fechas y con declaraciones textuales, sin inventar acusaciones que no podemos sostener, pero también sin quedarnos callados cuando alguien con tanto poder mediático y tanto peso moral autoimpuesto se contradice de una manera tan evidente frente a millones de personas. Dale like a este video si sientes que valió la pena verlo completo, compártelo con quien también siga de cerca esta guerra cultural en la música mexicana, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y no te pierdas la próxima vez que destapemos algo así de fuerte sobre la dinastía Aguilar y todo lo que la rodea.